Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta primera sesión de casos diagnósticos del Grupo Latino de Patología Comparada, que es la rama latinoamericana de la Fundación David Thompson. Yo soy Francisco Carballo, yo soy el presidente del Grupo Latino de Patología Comparada. So welcome everybody to this first time ever seminar of diagnostic cases of the Latin Comparative Pathology Group. My name is Francisco Carballo. I'm the president of the Latin Comparative Pathology Group. Les cuento que la finalidad de este seminario fue promover y discutir casos y dar un espacio único y diferente para los miembros del grupo latino de patología comparada. Así que dijimos, bueno, hagamos esta serie de casos para ver cómo se está haciendo el diagnóstico en Latinoamérica y ver qué casos se presentan. So, uh, we decided to do this series of diagnostic cases in order to provide a unique space for members of the LCPG so they can present their cases and also they can share their diagnostic job in their countries. So today we have four cases that will be presented in English or in Spanish. O sea, hoy tenemos cuatro casos que serán presentados tanto en inglés, o sea, en inglés o en español. Tenemos a la doctora Cecilia de Giovanni de Argentina. Tenemos a la doctora Renata Bricio, también de Argentina, quienes quieren presentar en inglés. Luego está el doctor Hernando Acevedo de Colombia, que va a presentar en español. Y el doctor Carlos Flores, de Chile, que también va a presentar en español. Okay, I'm from Argentina, but I'm going to speak in English to practice. So I'm sorry in advance for my pronunciation. If you don't understand anything, just let me know. The case I'm going to present today is a case I received with Dr. Bricio, who is going to present after me. This is a male juvenile gray fox that arrived at the Wildlife Rehab Center with depression and dehydration. In case you don't know, this is the gray fox. It's a very common species in Argentina and in Chile. And he arrived at the Wildlife Rehab Center, which is an important wildlife center in Córdoba, which is the city I'm from. Unfortunately, the fox died the day after arrival, and the veterinarians at the center performed an necropsy. So this is a fox, as you can see, is very different from the picture I show you. He had a poor body condition, I would say 3 out of 9. He has areas of alopecia and also hyperkeratosis. And this bandage here, it was because he had an injury in his tail. But what is important today for us is his lungs, because the case I'm going to present is from the lungs. The lungs were edematous. They didn't collapse when the thoracic cavity was open. There was foam in the trachea. And also they were mottily dark red. This lung here is larger than the other one, but it's because of hypostatic congestion. And they also took samples from the lung and sent us to us. And what we found was these two types of lesions. In the left side, you can see the pulmonary artery that has this big thrombus attached to the wall. Almost all of the arteries were like that. I couldn't take a picture at a lower magnification, but what we saw was all the arteries were like this. And also, this is the parenchyma of the lung. It had an increased cellularity. There was these subtle nodules here that we're going to see more close in a minute. And the bronchioles have this cellularity inside the lumen. So after we were seeing the pulmonary arteries, we found this, which was really exciting to see. These are adult nematodes. This is a longitudinal section. This is a cross section. And they are within this thrombus. And there were some arteries with thrombus and not nematodes, and others with nematodes too. And when we went to closer examination, we saw this. And at this point, we had to study
the parts of these nematodes to try to identify them. This, can you see my mouse? Yes, yes, we can Yes. see. Ah, perfect. This is the cuticle of the parasites. This is a musculature, which is called a celomerian musculature. This is the intestine that it has two cells. This is the limit of one of the cells. This is the other one. And they are multinucleated. And this is the reproductive system. This on the right is a male, and in the left is a female. And sometimes females can have both reproductive systems. So we identify this as Achiostronchilus passorum after a lot of breeding. This is a picture from a book, and this is our case. And we read that we have to differentiate this from Dirofilaria mitis, which is a very common arterial parasite. The difference are here. The intestine of Dirofilaria is quite smaller, as you can see here, compared to this intestine. The celomerian musculature in Dirofilaria is more developed. This is the celomerian muscular, and this is the, in case of Angiostronchilus. And also the uterus of Dirofilaria has microfilaria inside. So it's, for us, it was a case of Angiostronchilus passorum. And I also mentioned that we had some lesions in the parenchyma. So these were these nodules here that were composed of macrophages. Some of them have hemosiderin inside. And also these larvae here and here that measure 10 micrometers in width. And the larvae were also inside the bronchial, as you can see here. And there were also some eggs in the parenchyma. So with all these, our morphologic diagnosis for this case was a granulomatous pneumonia, multifocal to coalescing, chronic with arterial thrombosis, and parasite structures consistent with Angiostronchilus passorum. So now I'm gonna talk a little bit about the epidemiology of this disease. The definitive hosts are animals of the order Carnivora, and especially the family Canidae, with the most important being domestic dogs and foxes, all kind of species of foxes, not only the gray fox. And it also has been reported in coyotes and wolves. And it has also been reported in other families, such as mustelids, and this is a coati, which is very common here in Argentina and also in Brazil. So I found this very exciting. And also it has been reported in the red panda, but mostly in domestic dogs and foxes. The intermediate host of these parasites are the snail and the slugs, and the paratenic host can be frogs and chickens. So the life cycle, beginning with this fox, the adult lives in the right heart and also in the pulmonary arteries. They reproduce, release eggs and larvae to the pulmonary parenchyma. Larvae travel through the bronchioles to the pharynx, then are swallowed, pass through the feces, and then the larva one is released in the environment, and they can be eaten by snails or slugs, or also they can pass through the epidermis of the snail. And the snail can be eaten by a frog, and the frog can be eaten by a fox, or the snail can be eaten by a fox or the domestic definitive host. Then the larva 3 is released in the intestine of the definitive host. They go to the portal vein, to the vena cava, then to cava vein, sorry, then to the heart, and they become adults in the heart and the pulmonary arteries, and the cycle begins again. In Latin America, the distribution is large. There have been reports in Argentina and mostly in Brazil. And one of the causes for this spread is believed to be the African giant snail, which is this here, that has been introduced to Brazil in the late 90s for snail farming for human consumption. And then this is a very invasive species of snail. So this snail went to all Latin America,
one of the reasons it's believed to be this disease to be widespread is because this snail. The clinical presentation and diagnosis. The clinical signs can be cardiorespiratory, such as dyspnea and tachypnea, neurologic, bleeding tendencies, and miscellaneous signs due to aberrant adult migration. And we found these too. We found an adult nematode in the heart of the fox. And after reading, I think maybe it's aberrant migration of the adult here. And the bleeding tendencies are not fully understood. Some believe it's because of disseminate intravascular coagulation. And we also found, but the veterinarians found a hemorrhage in the kidney, an hemoperitoneum. And this is the microscopic image of this kidney where you can see all the hemorrhage. So maybe this is related to the disease, or maybe it has a traumatic origin, but maybe it's related to disease. So the diagnosis of this infection in living animals, it's done by the microscopic identification using the Barman's technique, which is this one here. It's not routinely used in the clinic because it needs more, it's more time consuming. You have to put the feces, in water, and the larvae travel to this tube. Then you centrifugate and see the larvae in the microscope. But you have to have experience to identify these larvae and not confuse them with other species. So as mentioned, it's not very common use in the clinics. There's also a serologic test and PCR. So, Anchylostrongylus rasorum is an important cause of respiratory disease in dogs and wild canids. I recommend this paper. It's very, it talks a lot about Anchylostrongylus rasorum, and also especially in South America. And the author mentioned that because the Barman technique is not widely used, this disease is underreported in Latin America. So that's why I chose this case for today, to encourage you and all the pathologists to report these cases if you have any. And also, we can help in that way to build the epidemiology distribution of this in America. So you can do it by yourself, and we can do it together with this case and another one we have with Dr. Bricio. So that's it. I have 1 minute left, but I'm done. No, that's fine. Thank you very much, Dr. Thank Tejovani, for your presentation, and I invite you to. Yeah, I don't know how to do it. Stop share. Yes. So, muchas gracias, Cecilia, por tu presentación muy bonita. Gracias. Y te invito para que te quedes hasta el final para poder responder las preguntas si es que las hubiere. ¿Ya? So thank you very much, Dr. Tejovani, for your presentation, and I invite you to stay till the end so you can answer the questions if there are any, okay? So next, we have the second case that's going to be presented by Dr. Renata Bricio from Argentina, and this is ectopic thyroid carcinoma at the base of the heart in a dog. El siguiente caso es presentado por la doctora Renata Bricio de Argentina sobre un carcinoma tiroideo ectópico en la base del corazón de un perro. So, doctora, adelante. Hi, everyone. I am Renata. My case is me here. Can you see the presentation? Yes. Okay. We received a piece of a tumor from a female dog of 8 years and mixed breed with pericardial effusion, was diagnosed with a hair-based tumor. The mass revealed a epithelial malignant neoplasia, was poorly demarcated, infiltrative, and multilobulated with cells arranged in cellular sheets. Here you can see more solid pattern. But lobules
were subdivided by multiple small packets, each surrounded by a scant amount of fine fibrous stroma and capillaries. Here we have on the right more solid pattern and the vascular part of the stroma. Cells were rounded with a moderate amount of cytoplasm with distinct borders and centrally located small nuclei with granular chromatin. The mitotic count was 25 in 2.37 millimeters square. There were numerous foci of hemorrhage here in the right and necrosis. No lymphovascular invasion was observed, but we can see infiltration of the wall of large vessels was noted. In the literature, we found that when the neoplastic tissue grow, pushing the vessels, we can say impinging the vessels, but we just see infiltrating the wall. It's not in the picture, but we see it. We saw it, sorry. Sporadic follicular structure with eosinophilic proteinaceous material were observed. This was the best clue for the diagnosis. We also saw these like cordons, can you see? And the diagnosis, how I tell you, was based on the presence of follicles, but we proposed performing immunohistochemistry to confirm the diagnosis of ectopic thyroid carcinoma. The immunohistochemistry was chromogranin and vimentin negative and thyroglobulin positive. We have to do the differential diagnosis from the other HER-based tumors. They are the neuroendocrine tumors like CCL carcinoma or medullary thyroid carcinoma and chemioadenoma. For CCL carcinoma, they are positive for chromogranin and calcitonin, and we have negative in this one in our sections. And mesothelioma is another differential from the base hair tumor, and they are positive for vimentin. And in our section of tissue, the vimentin was negative. Okay. Ectopic tissue is relatively common in dogs and may occur anywhere from the larynx to the diaphragm. The aberrant tissue can result from failure to descend from the floor of the pharynx in this place, or in a failure in descent from the floor of the pharynx to the cervical location from his tissue descending beyond its normal adult location. The thyroid is intimately related to the aortic sac in this place. And this explains the frequent finding of accessory thyroid tissue in mediastinal structures. Thyroid carcinoma represents 1% of canine hair-based tumors. Other reported location was sublingual in ectopic location and mediastinum. We can compare the thyroid carcinoma in other species, where in horse and in cats are very rare, because in that two species, they are adenoma, the most frequently lesion found. And in the guinea pigs, up to a half of thyroid are carcinoma, although they rarely die from this cause. In this species, there is a case report of ectopic carcinoma in this one, in the guinea pigs. One of the observations that we have in this case is if that female presents any
clinical signs, and we didn't have clinical signs of hyperthyroidism, even of hypothyroidism. The animal arrived with a pericardial collect, sorry, and that was the only sign that we have. Okay, it's finished. Sorry, it's very short because it's a tumor diagnosis. I own you the immunohistochemistry images because here in Córdoba we don't do the immunohistochemistry and we have to send it to Buenos Aires and they couldn't take the photos for us. It was very short. All right, excellent. Thank you very much. Muchas gracias, Renata, por tu presentación. También acuérdense de ir escribiendo sus preguntas y en la sección de Q&A, en la barra de abajo. So remember to ask your questions in the Q&A section at the bottom of the screen, okay? Entonces, muchas gracias, Renata, por tu presentación. Solamente un comentario, tuvimos un caso muy parecido acá, que resultó ser un quimodectoma, pero... Yes, I saw it when you yes, presented. yes. The So, two rosettes you have in the histology of the chemodectoma, I think. yeah, You understand pseudo-rosetas? yes. No, we didn't see rosetas. No vimos rosetas en este caso. Okay. In Sí. that case, in our case, tampoco. Bueno, entonces sigamos con la tercera presentación, quiste odontogénico en un cerdo cune-cune, por parte del doctor Hernando Acevedo de Colombia, que actualmente está en California. So, our next presentation is odontogenic cyst in a cune-cune pig by Dr. Hernando Acevedo, who's from Colombia but currently in California. So, Hernando, go ahead. Listo, doctor. Gracias. Permítanme compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí. perfecto. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de presentar este caso. Este caso es asociado a una patología oral en una cerda cune-cune que tuvimos aquí en la universidad, en el laboratorio. Y bueno, básicamente la historia clínica está asociada a una hembra de 1 año que fue eutanasiada debido a que presentaba abscesos faciales, adicionalmente presentaba disnea severa, disfagia y emaciación. Lo primero que nos llamó la atención cuando el animal llegó al laboratorio fue que presentaba de manera bilateral estos aumentos de tamaño, que estaban aproximadamente ubicados a 5 centímetros de la base de la oreja. Estos aumentos de tamaño tenían un diámetro aproximado de 4 centímetros en diámetro y adicionalmente, como podemos ver, estaban teñidos como con esta secreción verdosa. En esta imagen podemos apreciar esta secreción que estaba compuesta básicamente de desechos, de comida y detritos. Adicionalmente, nosotros limpiamos el área y se encontraron unas úlceras de aproximadamente 0,5 centímetros de diámetro y nos dimos cuenta que estaban creando unos tractos hacia la cavidad bucal, por lo que fue interpretado como una fístula. Con el objetivo de poder evaluar de una manera más detallada la cavidad oral, se realizó un corte longitudinal en donde acá podemos observar que de manera bilateral, a nivel de la articulación temporomandibular, la arquitectura está totalmente alterada y está reemplazada por estas cavidades que básicamente están llenas de este material verdoso y hemorrágico. Adicionalmente, quisimos evaluar a detalle las mandíbulas, por lo que procedimos a hacer un corte sagital, encontrando que el cuerpo de la mandíbula
y las ramas ascendentes de manera bilateral estaban totalmente alteradas. Podemos observar que se encontraban estas cavidades también y estaban también llenas del mismo material descrito. Se procedió a limpiar este material, encontrando básicamente que estas cavidades estaban revestidas por mucosa oral también. Nos llama la atención aquí que de forma bilateral los molares, sobre todo los últimos, están desplazados hacia caudal, adicionalmente están inclinados hacia lateral. Eh, También podemos observar que los otros dientes están totalmente desalineados, por lo que se puede interpretar que este animal tenía una mala oclusión. Adicionalmente, podemos observar que está expuesta una raíz de este molar. Eh, en relación al diámetro de estas cavidades, fue aproximadamente 8 centímetros, con unos 4 centímetros de profundidad. En esta imagen también podemos observar que difusamente la mucosa está enrojecida también de esas cavidades. A esta mayor magnificación podemos darnos cuenta que estas cavidades también están rodeadas de una pared delgada de hueso. Se procedió a tomar esta sección longitudinal para histopatología y una sección transversal. En esta imagen podemos ver que las cavidades básicamente estaban revestidas por un epitelio estratificado escamoso, eh, no queratinizado. En esta magnificación podemos observar que la mucosa está hiperplaseada, adicionalmente está infiltrada la submucosa por numerosos células mononucleares, eh, más que todo habían linfocitos, macrófagos y células plasmáticas que frecuentemente estaban infiltrando también la mucosa. Eh, Adicionalmente encontramos un área de hemorragia, también varias zonas de deposición de tejido conectivo y un área de tejido trabecular. En esta sección encontramos estas secciones del área longitudinal. Había un área que tenía bastante tejido de granulación, caracterizado por esta neovascularización que estaba también mezclada con bastantes fibroblastos y también con numerosos células mononucleares, entre ellas nuevamente linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. En esta sección quería mostrar la gran cantidad de tejido conectivo que había. Este hallazgo fue interpretado como fibrosis. Y en esta última foto podemos ver el área del hueso trabecular, que básicamente está delimitada por numerosos osteoclastos, que están caracterizados prácticamente por estas células redondas, grandes, que poseen bastante material eosinofílico en el citoplasma y también contienen numerosos núcleos. Cabe destacar que están formando estos bordes festoneados que son interpretados como lisis del hueso o resorción ósea. Bueno, debido a todos estos hallazgos, nosotros pensamos que la condición de esta patología está asociada a un quiste odontogénico inflamatorio. Nuestro diagnóstico morfológico fue cavidad oral, estomatitis hiperplásica y linfoplasmocítica grave, difusa, con tejido de granulación, con reacción lítica endóstica moderada, quistes óseos y fibrosis severa. Hay que destacar que los quistes odontogénicos básicamente se dividen en dos grandes grupos. El primero son los de desarrollo, en donde los más comunes son los quistes dentígeros y los quistes paraqueratinizados. El otro grupo está catalogado por inflamatorios, en donde los más comunes son los quistes radiculares y los quistes de furcación. Es importante tener en cuenta que para poder hacer el diagnóstico de estos quistes es necesario observar en la histología que el quiste está revestido eh, por un epitelio, pero para hacer la clasificación es, es clave poder asociar los hallazgos clínicos con los radiológicos.
Sin embargo, en este caso no se hizo un estudio radiológico, por lo que la clasificación no se pudo hacer. Sin embargo, en dado caso se hubiera hecho el estudio radiológico, voy a usar esta plantilla de un perro como si fuera una radiografía, en donde podemos ver que estas áreas serían como las zonas radiolúcidas, ¿sí? Dependiendo de la ubicación de estas áreas en la radiografía, podemos determinar el tipo de quiste. Por ejemplo, si el quiste está ubicado en la corona, este va a ser catalogado como quiste dentígero. Si está ubicado entre dos dientes, esta sería lateral. Si está desarrollado entre las dos raíces, se denomina furcación. Y si este lo encontramos en el ápex de una raíz dental, es considerado radicular. En nuestro caso, como podemos observar, eh, podemos ver que una de las raíces está más expuesta que la otra, ¿cierto? Eh, por lo tanto, pensamos que este pudo haber sido un quiste radicular que con el tiempo fue aumentando de tamaño y pues llegó a alcanzar o a exponer la raíz contralateral. Adicionalmente, podemos ver que las raíces están oscuras y quizás este puede ser un nervio dental que también está expuesto, por lo que quizás este diente también estaba necrótico. Adicionalmente, en esta raza solamente hay dos publicaciones. Una describe básicamente los mismos hallazgos que tuvimos nosotros de las cavitaciones mandibulares y ellos describen que la mucosa puede hacer esta forma de ola. En nuestro caso, pues no fue muy prominente, sin embargo, fue similar. Podemos ver aquí esta forma de ola también. Eh, Hay un paper del año pasado, el cual fue asociado a, a un cerdo de esta raza, pero que presentaba este aumento de tamaño unilateral. Aquí podemos ver el absceso que también se formó. Sin embargo, a este animal sí se le realizó una radiografía. Aquí podemos ver una radiografía ventrodorsal, en donde observamos que la mandíbula, específicamente en esta área, está tiene estas zonas radiolúcidas bien delimitadas que son interpretadas como lisis ósea. En esta imagen macroscópica podemos observar a mayor detalle cómo era el quiste. Am, Cabe destacar que esta fue la primera vez que se hizo histopatología en estas lesiones. Sin embargo, no mostraron en el paper las microfotografías. Estos quistes también se presentan en humanos, son comunes, am, sin embargo son asociados con problemas genéticos. En este caso podemos observar un quiste radicular, nuevamente aquel que está caracterizado porque una de las raíces o el ápex está, eh, digamos que afectado. Y me llamó la atención que es muy similar al caso que tuvimos nosotros. Como podemos ver, los molares, este último molar también está desplazado hacia caudal. Eh, Estos quistes ontogénicos en cerdos, en este tipo de raza, también está asociado a la genética. Es muy interesante ya que hace unos años solamente había 50 animales de esta raza, por lo que se produjo una endogamia con el tiempo. Entonces, digamos que también está la teoría que también se asocia como en humanos con genética. Y ya para finalizar, hay que tener en cuenta que esta raza tiene un cráneo braquicéfalo, el cual pues predispone a una mala oclusión del tal y esto va a predisponer a un traumatismo bucal constante que va a producir una inflamación crónica, que fue lo que observamos en nuestro caso. Eh, y eso es todo. Muchas gracias por la atención y bueno, estaré puesto para responder algunas preguntas al final de la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Acevedo, por tu presentación. Muy buen caso, muy interesante. Acuérdense de incluir sus preguntas en la sección de Q&A abajo, en la barra de Zoom, ¿ok? So, please remember to include your questions in the Zoom bar at the bottom of the screen. All right, so el siguiente caso y el último caso para el día de hoy es el doctor Carlos Flores de Chile, quien va a presentar
en un granuloma fúngico yeyunal asociado a intussuscepción en un perro de 1 año y medio. So the next case is Dr. Carlos Flores from Chile. He's going to present a jejunal fungal granuloma associated with intussusception in a 1.5-year-old dog. So, adelante, Dr. Flores. Estás en mute. Estás en mute, Carlos. No te escuchamos. Ahora sí, buenas Ahora sí. tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. El caso que les voy a presentar es un caso que desarrollamos con el doctor Julián Reyes. Es un caso de granuloma fúngico yeyunal asociado a intussuscepción en un perro de 1 año y medio. Este es un reporte de un animal que presentó una obstrucción intestinal debido a una masa nodular yeyunal, y esta masa fue detectada vía ecográfica. Cuando se realiza la ecografía, se logra observar esta masa de 4.25 por 1,73 centímetros ecográficamente, la que el ecografista describe como una lesión focal en pared de intestino delgado que sugiere un proceso granulomatoso. Sin embargo, él al realizar la ecografía no descarta un posible proceso neoproliferativo. Debido a esto, se realizan todos los exámenes prequirúrgicos, el paciente es llevado a pabellón y se encuentra esta masa asociada a intussuscepción. Eh, el fragmento total que se extrajo fue de 10 por 7 por 5. Era un tejido de superficie irregular, de coloración rojiza. Al corte se veían áreas heterogéneas, blanquecinas a grisáceas, y bastante firme al corte. Debido a esto, se solicitó el análisis histopatológico y, debido a la sospecha ecográfica de un proceso granulomatoso, se realiza una batería de tinción corriente hematoxilina y eosina, se realiza PAS y además se agrega un tricrómico de Mason para ver esas posibles áreas de tejido fibroso que se sugiere al corte. Estas son las secciones del tejido intestinal que, al verlas con este aumento, vemos que se ven unos agregados posiblemente inflamatorios en un patrón multifocal acualescente con pérdida en la histoarquitectura intestinal. Se ven bandas de tejido muscular entrecortadas, y cuando hacemos el análisis a un mayor aumento, podemos ver que tenemos estos múltiples agregados posiblemente inflamatorios en toda la superficie del tejido analizado. A mayor aumento podemos ver presencia de macrófagos, neutrófilos inmersos en estas bandas de tejido muscular y una gran cantidad de células gigantes multinucleadas, y además comenzamos a observar algunas estructuras redondeadas con tinción negativa o que no se logran teñir con la hematoxilina de eosina en prácticamente todas las secciones que analizamos. Acá hay otra imagen donde se ven más de estas células gigantes multinucleadas y estas estructuras redondeadas de una cápsula gruesa, eosinofílica, que se logra ver ligeramente eosinofílica en esta sección. Y este patrón se repite en cada una de las secciones que analizamos. También realizamos el tricrómico de Mason, como les comentaba a un inicio, y se ven todas estas bandas verdosas que sería el tejido fibroconectivo que tenemos en la sección. Eh, este tejido conectivo se organiza en bandas paralelas, pero también tenemos áreas donde está circundando estas lesiones granulomatosas, las que tienden a coalescer en prácticamente todos los fragmentos que analizamos. También se realizó la tinción de PAS
donde se logra ver en prácticamente todo el tejido estas estructuras PAS positivas en gran cantidad inmersas en el tejido muscular y en el centro de estas formaciones granulomatosas. Cuando hacemos un mayor aumento, logramos ver estas estructuras de una cápsula gruesa, son de 6 a 16 micras de diámetro, algunas de ellas están en yemación y se observa prácticamente en toda esta sección que les estoy presentando. Acá tenemos una imagen a mayor aumento de estas estructuras PAS positivas que microscópicamente eran compatibles con alguna agente principal. Nuestra principal sospecha era Cryptococcus y el diagnóstico morfológico fue un granuloma intestinal con estructuras fúngicas. El paciente fue tratado con terapia antifúngica, sin embargo, el propietario interrumpió el tratamiento, ocasionando un empeoramiento progresivo y una pérdida de condición corporal. Lo que también indica el clínico es que comenzó a generar aumento de los linfonódulos regionales de forma severa. Casos similares al que tuvimos, se presentó, hay un caso, un resumen en la reunión de ACDP del año pasado, de un caso de criptococosis asociada a intususcepción en un paciente joven. En este caso era también era un perro derivado de un pastor, y como dato adicional que tenemos, es que hace algunas semanas el Laboratorio de Microbiología Clínica de la Universidad Andrés Bello logró analizar las muestras que le enviamos de los tacos parafinados y se logró determinar que el agente corresponde a Cryptococcus chernobyl, que actualmente se clasifica como Phyllobacidium chernobyl. Así que esto sería un reporte de un granuloma intestinal con estructuras fúngicas de tipo Phyllobacidium chernobyl. Ese era el caso que les quería compartir. Perfecto. Muchas gracias, doctor Flores, por su presentación. Y bueno, ahora damos paso a las preguntas y respuestas y veo que hay algunas preguntas en el Q&A y les vamos a ir respondiendo a medida que vayan apareciendo. ¿Ya? Acuérdense de escribir sus preguntas abajo en la porción de Q&A. So remember to write your questions in the Q&A section at the bottom of the screen. La primera pregunta dice Renata, sorry if I miss it, but did you use PAS stain on your case? Ask Dr. Guillermo Rimoldi. Renata. Okay, hello. No, Guillermo, we didn't do pass on our sections. I think you're asking about Clara thyroid cells. Is that why you are asking? It's a kind of tumor, a kind of cells in carcinoma thyroid. There is Clara cells that they are PAS positive, but in our case, we didn't do PAS. Ok. Luego, so Guillermo replied something. This back in the day, IHC was so common. PS wasn't so common. PS was a useful stain to support presence of thyroid tissue. Thyroid color is strongly PS positive. You can use it in your case to support your diagnosis. Entonces dice el doctor Guillermo que antes de que apareciera la inmunohistoquímica, la tinción de PAS era muy útil para el diagnóstico de presencia de tejido tiroideo, el cual se tiñe PAS positivo. Entonces puedes usarlo para apoyar tu diagnóstico. Gracias, Guillermo, es un muy buen comentario. Gracias, sí, muy interesante. Bueno, Gustavo Murga, yo creo que le pregunta al doctor Acevedo, dice, buenos días, una consulta, ¿cuál es el límite decisivo para separar un diagnóstico morfológico histopatológico de fibrosis versus fibroma? Muchas gracias, saludos desde Perú, Lima. Ok, bueno, yo considero que primero que todo
hay que tener en cuenta que la fibrosis puede estar acompañada de inflamación. Yo pienso que es un hallazgo secundario a una injuria del tejido y que digamos que un fibroma pues va a ser básicamente un tumor benigno que va a estar bien delimitado con características neoplásicas benignas. Yo pienso que nuestra patología nos va a dar el indicativo si vemos inflamación, también el patrón de cómo está distribuido ese tejido fibroso. eh, pero sí, yo pienso que ahí está la clave, en la inflamación y también si está bien delimitado. Sí, pienso eso. Perfecto. Muchas gracias, Hernando, por tu respuesta. Em, Luego, Samir Bazán dice, hola, gracias por compartir el caso. En el caso del quiste odontogénico, entre diferentes clasificaciones de los quistes, ¿hay diferencia significativa en su comportamiento clínico? ¿Y hay ciertas piezas dentales afectadas con mayor frecuencia? Ah, buena pregunta. Bueno, la verdad, esto, la parte clínica, yo no soy no es mi expertise ya realmente. Sin embargo, estos quistes se producen más que todo en perros, son muy poco frecuentes. Eh, Sin embargo, tengo entendido que hay uno muy común, que es el dentígero, que básicamente se produce cuando los dientes no han erupcionado y creo que es de fácil resolución. Ahí sí te mentiría si realmente, dependiendo del tipo, es más difícil o más No, fácil no le la pongo. clínica. No, no sé, la verdad. ¿Y cuál es el más frecuente? No, tampoco sé qué diente tiene más predisposición a formar quistes. No sé. Bueno, muchas gracias, Hernando, por tu respuesta. Luego viene el comentario del doctor Rimolde, que es muy útil, muchas gracias. Y la doctora Lorena Oña pregunta, doctor Hernando, ¿estas lesiones quísticas se han reportado en perros o en otras especies? Sí, en perros se reportan bastantes, sobre todo están reportados todos los tipos que mencioné anteriormente. Solo que pues en esta ocasión, pues bueno, este quiste está demasiado grande y demasiado crónico. Ya es, digamos que otro nivel. Ya. Bueno, perfecto. Eso termina con las preguntas hechas por los participantes. Yo tengo una pregunta para Cecilia, porque Cecilia, tú mostraste una larva o una estructura en el corazón y no hay inflamación. Sí, Llama la atención, ¿eso se describe con estos parásitos que tienen esta capacidad de inhibir la inflamación o es algo, ¿cómo lo clasificarías tú? ah, no leí, o sea, de las migraciones aberrantes solamente leí que estaban reportadas, pero no vi que no estuvieran con inflamación. Pero bueno, es una buena pregunta porque sí, en el pulmón hay granulomas asociados y en este caso no. Y de hecho encontramos también en la piel, pero no tenía fotos, pero sí me tendría que fijar. No sé por qué no había inflamación. Mira, A menos, sí, no, sí, sí, no sé. me llamó la atención, Sí, porque es verdad. normalmente cuando tú ves estos parásitos, por ejemplo, qué sé yo, em, Strongylos vulgaris, cuando pasa al Ujú. pulmón, normalmente producen los granulomas eosinofílicos bastante prominentes. Entonces, bueno, llama la atención nomás que Sí, no haya lo habido lo nada voy de a buscar, inflamación. voy a ver si les pasó también a otros. Sí, Sí, Ceci, en Córdoba tenemos otro zorro con las mismas lesiones pulmonares e inclusive en pulmón la inflamación es bastante sutil, no tenés tan florida la célula gigante ni el granuloma nodular, es bastante sutil para la cantidad de parásitos que Mm, tienen. perfecto. Sí, gracias. yo esperaría algo así como, por ejemplo, con Cryptococcus, y también le tengo una pregunta a Carlos, pero con Cryptococcus que tiene creo que se llama Glucuroxylomanan o algo así, en la cápsula que puede inhibir la respuesta inflamatoria. Ah, bien. No, de Pero, esto no leí nada que inhibiera la respuesta inflamatoria, pero me tendré que fijar en el caso de las migraciones. perfecto. Dice, can this discussion be held in English? This will benefit wider public across the Oh, sorry. continent. Yes, we can. So a few of the last question was for Dr. Cecilia Di Giovanni, and we were wondering about the presence or absence of inflammation in the heart, and if there is anything that could be any kind of any kind of
or something that could be secreted by the parasite that is not allowing inflammation. So Dr. De Giovanni was replying that she has not read about it, and I made the comment that sometimes some fungal structure, not a parasite, it can inhibit the inflammatory reaction. So that was the last question. And la siguiente pregunta es para el doctor Flores. Carlos, tú viste, me imagino que a este animal no le hicieron la necropsia, tú tuviste la muestra de biopsia. Dos preguntas. Si el clínico reportó algo asociado con inmunosupresión, y segundo, se veían lesiones en otros órganos. So the question is, if the dog with the intestinal granuloma, was there any lesions in any other part of the body, or if the clinician reported any kind of immunosuppression? Doctor, la lesión que reporta en el segundo control postquirúrgico es el aumento llamativo de los linfonódulos regionales. Eso es lo que había reportado. Sobre la inmunosupresión, el paciente no tenía antecedentes de inmunosupresión. Y también pasó de que el dueño descontinuó el tratamiento. Entonces, cuando fue a su siguiente control, el paciente en ese momento sí había tenido una pérdida de condición corporal marcada. Pero el paciente hasta la semana pasada seguía vivo. Okay, so the patient is alive, and nowadays, in the second clinical examination, they reported regional lymphodenomegaly, but no disease or condition that could be associated with immunosuppression. But the problem was that the owner discontinued the treatment. So it's probably not going to end well in this case. But okay, and then ¿alguna otra pregunta? Is there any other question? Bueno. Okay, so muchas gracias a todos por participar, a nuestros oradores por haber enviado su caso para revisión, y los invitamos, como les dije en el correo, a participar, a enviar estos casos como ejercicios diagnósticos del Grupo Latino de Patología Comparada y de la Fundación David Thompson. Y bueno, será hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias, un abrazo gigante para cada uno de ustedes, y nos vemos pronto. Yeah, so thank you very much, everybody. Thank you, everybody, for attending, and thank you for your continued support to the Latin Comparative Pathology Group. Bye.